cuarta y última sesión del curso de grupos de Galois, grupos fundamentales. Sí. Entonces yo voy a tomar un polinomio f de x, digamos x menos alfa 1 por x menos alfa 2, y vamos a suponer que es un polinomio pues con varias raíces, digamos de grado n, y entonces déjenme ponerlo a lo mejor un poquito más grande para que no haya problema. O así se ve bien, sí se ve bien, ¿verdad? Sí se ve bien. Entonces, y entonces yo lo que quería era encontrar el campo de descomposición, ¿no? Estoy pensando que alfa 1, alfa 2 están en un campo grande, ¿verdad? Posiblemente la cerradura algebraica. Y entonces el campo de descomposición de esto pues es k de alfa 1, k de alfa 2, otra vez, k de alfa 1, k de alfa 2, hasta k de alfa n, ¿no? O sea, es el campo más pequeño que tiene a todas estas raíces. Y entonces lo que quería yo considerar era un automorfismo de este campo, del campo de descomposición, k de alfa 1, etcétera, hasta k de alfa n. Y entonces lo que decía es que cualquier automorfismo de estos que fije acá, entonces particularmente fija a los coeficientes del polinomio mínimo. Y entonces habíamos visto que si el polinomio mínimo, si el polinomio, vamos a poner que f es el polinomio mínimo, y que tiene coeficientes en k, bueno, este es un polinomio con coeficientes en k, ¿no? Entonces, si yo aplico f a sigma de cualquier raíz alfa de este polinomio, esto se convierte en sigma de f de alfa, pero como alfa es una raíz desde f, entonces esto se hace sigma de 0, y esto es igual a 0. Y eso quiere decir que manda las raíces del polinomio a raíces del mismo polinomio, ¿verdad? Y entonces, como sigma es un automorfismo, entonces en particular, esto debe de mandar cualquier raíz a alguna otra raíz, es lo que había dicho, ¿no? Alfa k, ¿no? Entonces, como es un automorfismo, esta cosa tiene que ser un morfismo biyectivo, y entonces eso induce una acción en el conjunto de las raíces, induce una permutación en el conjunto de las raíces. Y la pregunta era que si cualquier permutación, ¿verdad? Lo que dije ayer mal, cualquier permutación de las raíces me induce un automorfismo, solamente cuando los elementos alfa 1, 2, alfa 2, hasta alfa n son algebraicamente independientes. Si los elementos alfa 1, o sea, más bien yo necesitaría que los elementos, para poder tener esperanza en esa situación, de que cualquier permutación me pueda hacer definir un automorfismo, lo mínimo que tendría que pedirle es que los alfa 1, alfa 2, hasta alfa n sean algebraicamente independientes. Si son algebraicamente dependientes, como es este caso, es decir, cumplen una relación de dependencia, claramente los alfa 1, alfa 2, alfa n, bueno, para empezar, son raíces del mismo polinomio mínimo. Entonces, como son raíces del mismo polinomio mínimo, entonces, si yo aquí evalúo en alfa 1, no sé si el polinomio mínimo, yo lo escribo como A0 más A1x, etcétera, más ANX a la n no ni siquiera porque es mónico, digamos, vamos a suponer que es mónico. Entonces, cuando yo lo evalúo en cada una de las raíces, esta cosa tiene que ser 0. Y entonces, si yo sustituyo aquí por alfa y por alfa, bueno, en todas las cosas, esto se ve que hay al menos esta relación ahí entre las raíces, y esto para cada uno de las alfas. Entonces, no son libres, es decir, las variables alfa 1, alfa n son algebraicamente dependientes, hay ciertas relaciones de dependencia. Y entonces, no es cierto que si yo doy una permutación cualquiera, la pueda extender linealmente a un homomorfismo de campos. Eso en general no es cierto. Lo que sí es cierto, estrictamente, es que si yo tomo un automorfismo, ese automorfismo restringido a las raíces, por supuesto que me induce una permutación. Pero no es verdad, lo contrario, que cualquier permutación se regrese. Entonces, esa era parte de la cosa que me confundí ayer. Lo que sí es cierto, y eso sí es importante, es que yo sí puedo construir un campo en el que eso suceda, en la que cualquier permutación se pueda extender a un automorfismo, pero como dije, necesito que las variables sean algebraicamente independientes. En particular, si yo considero la extensión trascendente, es decir, me tomo variables x1, x2 hasta xn, ese es el campo pegándole las variables x1, x2, xn, es decir, son las funciones racionales cocientes de polinomios en las variables x1, x2, xn, donde son variables, por lo tanto, no hay relación algebraica entre estas variables, no hay ninguna relación de dependencia. Y entonces, aquí, yo me gustaría ver como qué onda con los automorfismos. Entonces lo que yo digo es que aquí si yo escojo una permutación, es decir, yo digo x1, pues lo mando a xj, x2, lo mando a otro, ¿verdad? Xk, etcétera, ¿no? Hago una permutación de los elementos, xn lo mando, pues no sé, un xl, lo que sea, una permutación de todos los elementos. Entonces, ahora sí, como no hay relaciones de dependencia algebraica entre las variables, entonces esto sí lo puedo extender, digamos, linealmente a un automorfismo sigma de entre estos dos campos. Se va a poder extender linealmente. Simplemente lo hacemos exactamente como en álgebra lineal. Aquí no hay relación algebraica que se tenga que respetar. Entonces sí se puede extender una extensión de este lado. Y esto demostraría, entre otras cosas, que el grupo de Galois de esta extensión es exactamente el grupo simétrico de Orden n. Entonces es un ejemplo
típico del curso de teoría de Galois. Y entonces, bueno, sí existe, aquí cualquier permutación se puede extender un morfismo, pero aquí las variables son independientes. En el caso de arriba, claramente no son algebraicamente independientes, son de hecho elementos algebraicos y hay una relación muy fuerte, hay muchas relaciones, hay relaciones importantes entre los alfa 1 y alfa n que me ponen condiciones extras para que yo pueda decir cuándo una permutación podría ser extenderse a un automorfismo, ¿no? De hecho, es una pregunta interesante que yo me podría hacer, es cuándo un subgrupo del grupo de permutaciones aparece como grupo de Galois de alguna extensión algebraica. Y eso con la teoría de Galois, siempre y cuando sea o sea, decir todo grupo finito, en particular por el teorema de Cayley se puede ver como un subgrupo de un grupo de permutaciones. Y la teoría de Galois me dice que todos los grupos finitos, en efecto, son grupos de Galois de alguna extensión de Galois, ¿no? De alguna. Y es muy fácil decir quién es la extensión de Galois, es decir, déjenme lo digo rápidamente aquí, cambio de pluma. Si me tomo un grupo finito, que es un subgrupo del grupo de permutaciones, entonces me tomo a este, lo voy a llamar L. Si me tomo ahora el campo fijo de L, resulta que entonces esta extensión sobre L, o sea, L está aquí adentro, ¿verdad? Y entonces esta extensión es de Galois. Y por el teorema de la correspondencia de las extensiones de Galois, yo veo que el grupo de Galois de este sobre este, pues es ni más ni menos que el grupo finito. Y entonces todo grupo finito en efecto aparece como un grupo de Galois de algún campo. Y en parte es por esta razón. Pero eso no es lo mismo, ¿verdad? Que lo que yo les dije ayer erróneamente, que más bien que me confundí, confundí un poco, y era que cualquier permutación se podía levantar un automorfismo. No es cierto, ¿no? Más bien lo que yo estaba pensando era como en este ejemplo. Es decir, si yo me tomo una permutación, un conjunto de permutaciones de G, un subgrupo, entonces sí existe una extensión de Galois que tiene este grupo como grupo de automorfismos, como grupo de Galois, y no lo que les había dicho ayer. Entonces, lo que sí es cierto, lo que sí habíamos visto ayer era que, a ver si encuentro esa página donde lo había dicho, bueno, era que yo tengo una inyección, ¿verdad? O sea, que se podía meter al grupo de Galois. Bueno, ya para no meterme más en eso, entonces vamos ya a retomar lo que estábamos. Entonces estábamos viendo esto de límites proyectivos. Recuerden el contexto, yo tenía una extensión de Galois posiblemente infinita, y entonces lo que dije es que esta extensión infinita se podía entender a través de sus cocientes finitos. Y entonces alguien por ahí me preguntaba qué es eso de los cocientes finitos o cómo lo puedo entender. Entonces esta era la situación. Entonces todos estos campos que están aquí son finitos, ¿verdad? Son finitos, y entonces yo tengo mapeos suprayectivos de aquí para acá, ¿verdad? Eso quiere decir que sé que estos campos son cocientes de GM, porque por los teoremas de isomorfismo, si es un morfismo suprayectivo, entonces el núcleo de este homomorfismo hace que G módulo el núcleo de este homomorfismo pues sea isomorfo al G de la base, ¿no? Entonces, si yo me tomo el núcleo de este homomorfismo, entonces el cociente se hace isomorfo. Entonces, en ese sentido, estos son los cocientes de GM, son cocientes finitos, y la declaración es que yo quería entender G a partir de esos cocientes. Y por ahí alguien me preguntó por correo electrónico si de todas maneras en el caso infinito yo podía entender a este grupo GM como un grupo que permuta raíces de polinomios. Bueno, cuando estoy en el caso finito es claro, porque cada uno de estos grupos de Galois es el grupo de Galois de un campo de descomposición. De hecho, toda extensión de Galois finita es el campo de descomposición de algún polinomio separable. Y entonces, en ese caso, pues estos grupos de Galois lo que hacen es que me permutan las raíces de ese polinomio, ¿verdad? Entonces, sí, cuando este caso es infinito, resulta que la extensión de Galois, es decir, cuando yo estoy considerando una extensión infinita de Galois, no es el campo de descomposición de un polinomio, pero sí es el campo de descomposición de una familia de polinomios. Existe una familia de polinomios donde, de tal manera que es el campo de descomposición. Es decir, a fin de cuentas, si yo me tomo la extensión, ¿verdad? La extensión, y me tomo alfa, entonces, y le aplico sigma a alfa, pues este sigma alfa de todas maneras me va a mandar este alfa a algún alfa j, donde alfa es conjugado con alfa j, es decir, son raíces del mismo polinomio mínimo. Y entonces, lo puedo pensar de varias maneras. Este alfa aquí adentro está necesariamente en una extensión de Galois finita, es decir, yo me puedo tomar la extensión K de alfa, es una subextensión de gamma. Esta posiblemente no sea de Galois, pero habíamos visto que toda extensión finita se puede meter en una extensión de Galois. Y entonces, ahora sí ya va a estar dentro de una extensión de Galois. De hecho, ¿cuál extensión de Galois? Pues me fijo en el campo de descomposición de alfa. Y entonces, una vez que me fijo en el campo de descomposición de alfa, si eres el campo de descomposición de alfa es una extensión finita, entonces tendría este encaje que está aquí. Y entonces, ahora sí está dentro de una extensión de Galois. Y entonces, aquí, en este elemento, me fijo el grupo de Galois correspondiente,
que sería este, ¿verdad? Y entonces aquí la restricción de sigma a este campo, la restricción, ¿verdad? O sea, me fijo, es una proyección, o es un morfismo proyectivo, entonces la restricción pues haría que ese sigma se comporte como una permutación de las raíces del polinomio mínimo de alfa, aunque alfa me lo haya tomado originalmente en la extensión grande, pero eso no importa porque está en la extensión grande, pero eso también está en una extensión chica, es decir, una extensión finita, ¿sí? Y si está en una extensión finita, entonces está en una extensión de Galois finita, y entonces puedo calcular su grupo de Galois, y entonces a través de ahí se puede entender. Y luego, por la otra cosa que vimos ayer, esta cosa es un límite proyectivo, ¿verdad? Es un límite proyectivo, entonces esto lo puedo entender como sucesiones, entonces es G1, G2, etcétera, Gn, etcétera. Y entonces son sucesiones compatibles, y como sucesiones compatibles, si yo tengo un elemento de aquí, entonces yo veo que en cada entrada de la G1 hasta Gn, y etcétera, estas sucesiones compatibles, pues se pueden ver como elementos aquí. Este sería aquí le llamé G1, pero GL, aquí sería Gn, es un elemento aquí, sería Gn, son los elementos correspondientes. Entonces, no sé, aquí depende cómo lo están indexando. Aquí en este caso estoy indexando por los grupos, digo, por las extensiones finitas. Entonces, yo tomo mis elementos aquí. Entonces, cada una de estas cosas, si entiendo mi elemento G aquí como esta sucesión, entonces veo que, pues si yo lo hago lo hago actuar en algún alfa, pues solamente lo voy a poder hacer actuar en el alfa en las extensiones de Galois, ¿verdad? Donde el alfa esté aquí. O sea, el alfa a lo mejor está aquí, pero no está en algún otro. Aquí sí estaría, pero a lo mejor no está en este que está aquí. Y entonces no podría yo aplicarle el grupo Galois, pero entonces tengo aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si ese alfa está en varias extensiones de campos? Pues está en la extensión de campo correspondiente a este y está en la extensión de campo. Justamente la compatibilidad que se le pide al límite directo me garantiza que la imagen no se afecta, ¿sí? O sea, que Gn de alfa sea igual a G, o GL, vamos a ponerle GL de alfa es lo mismo que Gn de alfa, si existe esta flecha que los hace compatibles, ¿no? Eso, la compatibilidad es justamente lo que me garantiza que sí voy a poder ver este grupo de Galois actuando en estos elementos de la extensión, y que lo puedo entender a través de sus cocientes, porque la acción, ¿verdad?, no cambia justamente por las condiciones de compatibilidad. Ahora, espero que eso responda un poco a la pregunta. En efecto, sí son como permutaciones, pero no es permutaciones como de un único conjunto, o más bien se puede entender como permutaciones de todos los elementos alfa, ¿no? De todos los elementos en la extensión de Galois, sí, así lo quiere ver uno. Es una biyección después de todo, entonces es una permutación, nada más que claro, no es una permutación finita. Bien. Entonces, regresamos a esta situación, que era lo que les había dicho, y les decía que el límite directo, el límite proyectivo, este límite proyectivo se puede definir en términos categóricos, estrictamente categóricos, como un elemento en la categoría junto con morfismos, phi alfa, phi beta, uno para cada índice, de tal manera que todo este triángulo sea conmutativo. Es decir, que si yo me voy de aquí para acá abajo, que si me voy de aquí para abajo, y luego me voy de aquí para acá, sea exactamente lo mismo que irme directamente de aquí para abajo. Entonces, eso es lo que se llama que sea un cono sobre un diagrama. El diagrama sería el diagrama de grupos de Galois finitos, ¿sí? Y yo tengo un cono, pero pues hay muchos conos. En particular, si yo tomara otro cono, es decir, otro grupo junto con morfismos hacia estos elementos, de tal manera que también conmuten con estos phi de alfa, entonces me gustaría que el límite sea como universal, es decir, que sea universal con esta propiedad, y lo que quiere decir que sea universal es lo que me quedé diciendo ayer, pues que exista un único morfismo de aquí para acá, que haga además que todo esto sea conmutativo. Y entonces, en ese sentido, el límite proyectivo es universal y podemos ver que es como un elemento final en la categoría de conos, ¿verdad? Yo tengo conos. Este morfismo, por supuesto, se comporta bien con las otras, ¿verdad? O sea, si cuando yo tengo aquí G de beta y si tengo otro morfismo aquí y G de beta se puede componer con todos estos, la composición sigue funcionando. Es decir, para todos los elementos del diagrama, esto funciona. En ese sentido, déjame poner esto, este diagrama que está aquí es el que funciona, ¿verdad? Si yo me voy de aquí para acá y luego de aquí para acá, entonces este morfismo compuesto con este morfismo es lo mismo que si me fuera para acá directamente. Entonces esto es un cono y por eso la analogía. Bueno, pues esa es la definición del límite proyectivo de grupos. Pero como ya les dije que esta es una definición categórica, ahora hagan esta definición en su categoría de preferencia. Es decir, en vez de tomarse grupos, ¿qué tal si me tomo anillos? ¿O qué tal si me tomo módulos? ¿Qué tal si me tomo espacios vectoriales?
pues en espacios vectoriales y en cualquier otra categoría también tengo objetos, que son los espacios vectoriales, y también tengo mis morfismos, que en este caso serían las transformaciones lineales, y esta condición yo la podría entender perfectamente en la categoría de espacios vectoriales, o en la categoría de grupos, o en la categoría de anillos, o incluso en la categoría de espacios topológicos. Si en vez de tomarme grupos me tomo espacios topológicos, aquí las funciones tendrían que ser continuas, ¿verdad? Y entonces las flechas tendrían que ser funciones continuas. Y también podría definir una noción de un límite proyectivo de espacios topológicos siempre y cuando tenga un diagrama como estos, es decir, esta noción de compatibilidad misma con la que habíamos iniciado ayer, ¿verdad? Las nociones de compatibilidad que están involucradas con estas condiciones. Es decir, que tiene que haber un conjunto parcialmente ordenado, aquí le estamos pidiendo que sea dirigido y que cumplan estas propiedades, ¿no? Entonces, incluso para espacios topológicos, podría yo hacer esta definición. Ahora, el hecho de que yo pueda hacer una definición categórica no me garantiza que existan estos elementos con esta propiedad universal. No necesariamente existen. En la categoría de grupos, con estas condiciones, sí existen, y de hecho ayer dijimos cómo construirlo. Me tomo un subconjunto del producto, y me tomo el subconjunto formado por las sucesiones compatibles, y ese objeto maravillosamente satisface esta propiedad universal, y entonces es un límite proyectivo. Cualquiera dos límites proyectivos, por esta misma propiedad universal, se puede ver que son únicos salvo isomorfismo. O sea, existe un isomorfismo canónico entre ellos, digamos. Y si yo lograra ver que para espacios topológicos o que para ciertos espacios topológicos ciertas condiciones también existen, pues entonces estoy ganando otra cosa. Hay esta misma construcción para espacios topológicos. Si lo puedo hacer para anillos y puedo demostrar que existen los límites proyectivos, entonces también, ¿verdad? Entonces no en todas las categorías existen límites proyectivos, pero afortunadamente en las categorías bonitas, es decir, estas con las que nosotros estamos trabajando, sí existen, al menos para los casos que nos interesan de estudio. Y entonces, concretamente, vamos a ver qué es ahora un grupo profinito. Entonces pasamos a esto. Entonces un grupo profinito es definido como límite proyectivo de un sistema proyectivos de grupos finitos. Es decir, los grupos de Galois que acabamos de hacer son grupos profinitos. Son límites proyectivos de grupos finitos, ¿no? Por eso de ahí viene la parte de profinito, ¿sí? Entonces, ahora ya que estamos en gasto, pues también puedo definir lo que es un pro-P grupo, que es el límite proyectivo de P grupos finitos. Y entonces, en particular, los pro-P grupos son grupos profinitos, ¿verdad? Entonces, le puedo poner condiciones, y a ustedes se les pueden ocurrir otras condiciones, ¿no? Pedirle propiedades más extrañas a los grupos, y entonces también, si existen los límites proyectivos, pues entonces los podré bautizar. Pero bueno, digamos, estos son como los más comunes y en todo caso los más usados, y algunos de ellos van a aparecer concretamente en mis ejemplos. Entonces, hay claramente una situación que debería suceder, y es que todo grupo finito, pues en efecto es profinito. Y aquí se puede ver porque, bueno, mi grupo es de por sí ya finito, y claramente si me tomo el diagrama trivial o si me tomo el sistema proyectivo trivial, es decir, donde mi grupo finito está formado por G y las identidades en G, ¿verdad? Serían las funciones que requiero, entonces puedo ver que cumple las condiciones, y entonces el límite proyectivo de un grupo finito sería el mismo, y entonces todo grupo finito es profinito en particular. Okay. Los enteros p-ádicos es un grupo profinito, y entonces aquí los enteros p-ádicos pues sí vale la pena. De hecho es un grupo, un pro-P grupo, ¿no? Rápidamente, aquí lo que yo tengo es, lo que yo puedo considerar es estos grupos finitos, que es z módulo P a la nz, ¿sí? Entonces, estos grupos son grupos finitos de orden P, ¿verdad? Son grupos finitos, y entonces si yo me tomo un P a la mz, entonces si yo puedo definir un morfismo, si m es más grande que n, puedo decir a la clase de un entero módulo m la puedo reducir a la clase del entero módulo n siempre y cuando pm sea más grande que p. Sí, o sea, z módulo pm tiene que ser más grande. Por ejemplo, los enteros módulo 4 los puedo reducir a enteros módulo 2, ¿verdad? Sí, entonces aquí el p sería 2, entonces enteros módulo 4 los puedo reducir a los enteros módulo 2. Entonces siempre y cuando m sea más grande que n. Y entonces, como los enteros forman un orden parcial, en particular es un orden lineal, es un orden parcial y es filtrado, es ¿cómo le llamé? Tiene elementos, es dirigido, le llamé dirigido, entonces claramente porque es lineal. Entonces yo tengo un sistema proyectivo, y entonces resulta que el límite proyectivo de estas potencias de n, o sea, y de estos grupos, de z módulo pnz, es lo que se conoce como los enteros p-ádicos, y se denota así. Notar aquí la diferencia de notación. ZP denota ese límite proyectivo, son los enteros p-ádicos, y los enteros p-ádicos no son los enteros módulo p, no es lo mismo. Por eso esa es una notación desafortunada, que de repente a los enteros módulo p también los denotamos así, y sobre todo la gente que hace álgebra, tengo la impresión que hace eso, pero la gente que hace teoría de números trata de evitarlo. A los enteros módulo p, por eso los escriben como fp, y fp no es lo mismo que los enteros p-ádicos, hay una clara diferencia. Bueno,
Imagino también cosas de nociones históricas y de gustos entre los matemáticos y los autores, ¿verdad? Entonces, los enteros p-ádicos forman un grupo profinito, es o sea, no importa, es un grupo profinito. Ok. Los enteros p-ádicos es un grupo finito y luego la completación profinita de un grupo también es. Bueno, hay un concepto que tiene que ver con la completación, lo pongo por eso que ayer me preguntaban que si también los puedo ver como sucesiones, ¿verdad? Los elementos de ahí. Pues en efecto sí hay forma de hacerlo. Entonces yo puedo hacer una completación profinita de un grupo, lo que se llama. Y entonces obtengo otro grupo y ya. Por cierto, los ejemplos anteriores que les acabo de mostrar son justamente las completaciones profinitas. Es decir, me estoy tomando todos los grupos finitos que forman un sistema proyectivo y me tomo el límite. Eso es lo que se llama la completación profinita. Aunque también lo puedo ver incluso con una topología, que es lo que vamos a ir a continuación. Y entonces esta completación profinita ya se vuelve ahora sí más como la completación que uno estudia en análisis, ¿verdad? Con estas sucesiones de Cauchy y ese tipo de cosas. Ok. Entonces, para no meterme en eso y avanzar un poquito más a lo que quiero, vamos a seguir. Y dice así, tenemos el siguiente teorema. Entonces, sea lambda sobre K una extensión de Galois, posiblemente infinita. Entonces, los grupos de Galois, de las subextensiones de Galois finitas de gamma, de lambda, perdón, junto con los homomorfismos, estos homomorfismos que ya habíamos visto que existen, ¿verdad? En el ejemplo, o sea, que el grupo de Galois de una extensión intermedia lo mando al grupo de Galois de L sobre K. Entonces, para torres como estas, forman un sistema proyectivo, forman exactamente un sistema proyectivo, ¿sí? Con estos phi de ML. ¿Y qué cosa tiene que cumplir este sistema proyectivo? Pues tiene que cumplir y se tiene que el grupo de Galois, aquí no sé, debería haber puesto que es el límite proyectivo. Que el grupo de Galois de lambda sobre K es igual a G, pero aquí G estoy entendiendo como límite proyectivo, exactamente de esos grupos. ¿Sí? No sé qué escribí aquí. Entonces aquí los ejemplos es que si FQ es un campo finito con Q-elementos y F es su cerradura separable, entonces, en particular es su cerradura algebraica, ¿verdad? Porque recuerden que los campos finitos son perfectos, entonces la cerradura separable es igual a la cerradura algebraica. Entonces el grupo de Galois absoluto, que es este que está aquí, es decir, el grupo de Galois de su cerradura separable sobre FQ, es un grupo profinito, justamente. Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Es el límite proyectivo de las extensiones finitas de FQ, de las extensiones de los grupos de Galois de extensiones finitas de FQ. Y ese, como cada grupo profinito, ¿verdad? O sea, cuando yo me tomo una extensión de grado n, entonces si yo me tomo una extensión de grado n de FQ, pues sería algo así, como FQn. Entonces yo tengo esta extensión, y esta extensión es de grado n, y de hecho se puede ver fácilmente que el grupo de Galois de FQn sobre FQ, pues es isomorfo a los enteros módulo nz, ¿verdad? O sea, el grado de la extensión. Entonces, se tengo este isomorfismo, y yo cuando hago la completación profinita de estos grupos, es decir, también aquí yo tengo la misma situación como en los p-ádicos, yo tengo un homomorfismo que es la proyección, si yo tengo los enteros módulo 10, los puedo reducir a los enteros módulo 7, simplemente con la reducción. Entonces, esta sería la cosa, ¿verdad? Siempre y cuando m sea más grande que n, entonces voy a tener este morfismo. La completación profinita de esta cosa se llama z gorrito, el que tengo aquí. Y entonces lo que me está diciendo es que el grupo de Galois de FQ sobre FQn es isomorfo a la completación profinita de esta cuate, y la completación profinita de este cuate pues es ni más ni menos que los enteros z gorrito, ¿no? Es un grupo grande. Y bueno, entonces hay muchos otros ejemplos. Entonces yo puedo fijarme en el grupo de Galois de agregarle las raíces p enésimas de la unidad. O sea, qp, aquí lo tengo anotado, q mu p infinito es agregarle a los racionales todas las raíces p enésimas de la unidad cuando n va variando. Es decir, cuando n va variando. O sea, todas las raíces que son una potencia de p con p un número primo. Por ejemplo, si p es igual a 5, entonces le estaría agregando las raíces quintas de la unidad, pero también las raíces 25avas de la unidad, y etcétera, para cualquier potencia de mi primo, le agrego todas esas raíces. Entonces, eso me dice que es una extensión de Galois, y el grupo de Galois de esa extensión es isomorfo al conjunto de las unidades de los enteros p-ádicos. Es un ejercicio también. Y lo puedo hacer en general. El siguiente ejemplo que está aquí es que yo puedo agregarle a los racionales todas las raíces de la unidad. Las raíces todas, ¿no? Todas las raíces de la unidad. O sea, las raíces enésimas para todo m. ¿Sí? Y entonces me dice en este caso que el grupo de Galois es isomorfo a los enteros con gorrito, a la completación profinita de los enteros, pero no todos, sino a las unidades de la completación profinita. Entonces estos grupos son unos grupos muy grandes. Bueno,
Es un ejercicio interesante que traten como de ver, de entenderlos, ¿no? Cómo trabajar con ellos. Entonces, ahora lo que me gustaría es ver que estas cosas también tienen una estructura de espacios topológicos. Estos grupos profinitos tienen una estructura natural de espacios topológicos que de hecho me permiten caracterizar a estos grupos profinitos. Entonces, primero lo primero que tenemos que hacer es dotar a cada grupo finito, G alfa, con una topología. ¿Qué topología es? Pues es un grupo finito, la topología natural que se nos ocurre darla luego pues es la topología discreta, es un conjunto finito. Entonces los dotamos de la topología discreta. Entonces, así cada G de alfa es además un espacio topológico y además las operaciones de grupo con esta topología son claramente continuas. Esto hace que G de alfa sea un grupo topológico. Eso es lo que se llama un grupo topológico en general. Es un grupo donde además las operaciones de grupo resultan continuas, ¿no? Entonces, G de alfa con la topología discreta resulta ser un grupo topológico. Ajá. Ahí tengo la categoría de grupos topológicos, es decir, tengo mis objetos en grupos topológicos y puedo definir lo que son funciones o morfismos entre la categoría de grupos topológicos, pues van a ser funciones continuas que además son homomorfismos de grupos. Entonces tengo una categoría. Y entonces en particular para esta categoría de grupos topológicos también podría pensar en los límites proyectivos de grupos topológicos, que es ni más ni menos lo que va a pasar. Es un grupo topológico y además es compacto. ¿Por qué cosa es compacto? Pues porque cada G de alfa es finito. Entonces finito con la topología discreta claramente va a ser compacto. Y el producto de grupos topológicos es nuevamente un grupo topológico. Ese es un teorema importante, el teorema de Tikhonov, que se estudia en topología. Y entonces, así el producto que estoy considerando para construir mi límite proyectivo es un grupo topológico compacto y además es Hausdorff, se puede ver. Y entonces es compacto Hausdorff. Y entonces ahora lo que yo veo es que el límite proyectivo, ese es un subgrupo cerrado del producto. Es un ejercicio también ver que, en efecto, las condiciones estas de compatibilidad, me estoy agarrando solamente una condición de compatibilidad, entonces solamente me estoy escogiendo unas sucesiones, y esta condición es una condición cerrada, es decir, ustedes pueden ver que, en efecto, eso determina que mi conjunto sea cerrado, y entonces es un conjunto cerrado, el límite proyectivo es un subconjunto cerrado del producto de la topología esta que acabamos de dar, entonces, por lo tanto, es compacto, los cerrados de un compacto son compactos, y además las proyecciones son funciones continuas, y también puedo demostrar que los núcleos de estas proyecciones, el kernel de estas proyecciones, forman una base de abiertos para el elemento unidad. Esta es una propiedad interesante que en general va a pasar para los grupos topológicos que puedo construir como límites proyectivos. Y entonces es una base de los abiertos. Entonces esto quiere decir que basta, como es un grupo topológico, todos los abiertos quedan determinados una vez que yo los traslade o por traslación a abiertos de la unidad. Entonces, si yo entiendo cómo son los abiertos alrededor del 1, o sea, las vecindades del 1, entonces básicamente estoy entendiendo cómo es toda la topología en el grupo topológico. Entonces, que yo les diga una base de vecindades del 1, entonces eso me está diciendo bajo translación, ¿verdad? Por los elementos del grupo, me estaría diciendo cómo es una base de toda la topología. Entonces, este es un resultado importante. Me está diciendo que los núcleos de estos homomorfismos proyectivos que están aquí, los núcleos de los homomorfismos canónicos, forman una base de los abiertos. Entonces ya tengo una base muy concreta, por lo tanto una forma muy concreta de entender esta topología. Entonces el límite proyectivo es compacto porque es un cerrado de un compacto, es Hausdorff y además es totalmente disconexo. Entonces yo puedo ver que los kerneles de estos morfismos proyectivos son abiertos y cerrados. Son abiertos y bueno, hay que hacer ciertas cosas. Que son cerrados es fácil, en principio, porque son la imagen inversa de un punto cerrado y la imagen inversa de un cerrado, estas transformaciones son continuas de cerrado. Y ver que es abierto es un ejercicio, también no es tan difícil, lo pueden hacer, lo pueden intentar. Hay que utilizar ciertas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, la compacidad, ¿verdad? Hay que utilizar que si yo me tomo esto kernel, bueno, en fin, se los dejo de ejercicio. Entonces estos son abiertos y cerrados, son conjuntos que son abiertos y cerrados, y eso tiene una base de vecindades que son abiertos y cerrados. Eso es equivalente a decir que es totalmente disconexo. Totalmente disconexo, en otras palabras, quiere decir que la componente conexa de cada punto es el punto mismo, o sea que los únicos conexos básicamente son los puntos. Entonces no sé si se imaginan cómo es este conjunto, es como un conjunto de Cantor. El límite proyectivo con esta topología se ve como un conjunto de Cantor, es una cosa, un polvo por ahí, ¿no? Interesante ejercicio. Entonces, sus subgrupos abiertos son los subgrupos cerrados de índice finito. Entonces, aquí hay que ver una propiedad. Los abiertos son los subgrupos cerrados de índice finito. Entonces, también esa es una cosa que se demuestra una vez que empiecen con estos grupos topológicos. Yo creo que con la definición de abierto y considerando que es de índice finito, pueden demostrar claramente esta proporción. Entonces, un grupo G es profinito. Esa es una caracterización de los grupos profinitos. En términos topológicos, un grupo G es profinito si solamente si es un grupo topológico Hausdorff compacto y totalmente disconexo.
Entonces, estas propiedades que yo le estoy dando caracterizan a los grupos profinitos. Entonces, siempre que yo tenga un grupo topológico que sea Hausdorff, compacto y totalmente disconexo, automáticamente su grupo es un grupo por finito. Es el límite proyectivo de grupos finitos. Entonces, es una forma fácil de entender y de distinguir grupos por finitos. Y entonces, ahora sí, ya puedo enunciar la correspondencia de Galois tan deseada para extensiones infinitas. Entonces vamos a ver que es muy parecida a la correspondencia de Galois para extensiones finitas, pero con una particularidad que tiene que ver justamente con los subgrupos. Y la particularidad es que los subgrupos tienen que ser subgrupos cerrados. Vamos a ella. Entonces, sea L una subextensión de una extensión de Galois, que esta extensión de Galois lambda posiblemente es infinita. Entonces el grupo de Galois de esta extensión posiblemente infinita de Galois es un subgrupo cerrado. Fíjense aquí, es el grupo de Galois de lambda sobre L, sobre el campo intermedio, ¿verdad? Es un subgrupo cerrado de la extensión de Galois de lambda sobre K. Fíjate, y entonces aquí es donde aparece la diferencia. Es un subgrupo cerrado, no es cualquier subgrupo. Y más aún, lo que me está diciendo es que si yo considero el conjunto de subextensiones de lambda, cuando digo una subextensión justamente me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? Es el conjunto de las L's, que son extensiones de K, pero que viven adentro de lambda. ¿Sí? Cuando me fijo en el conjunto de subextensiones por un lado, y luego cuando me fijo en el conjunto de subgrupos, pero no de todos los subgrupos, sino nada más ahora de los subgrupos cerrados, esto ya tiene sentido porque el grupo de Galois de lambda sobre K, como grupo por finito, es un grupo topológico. Entonces habrá subgrupos que son cerrados y subgrupos que son abiertos allá adentro. Entonces, pero si me fijo en los cerrados, habrá algunos que son abiertos y cerrados, etcétera. Pero entonces, si me fijo nada más en los cerrados, lo que me está diciendo es que ahora tengo una correspondencia, es decir, tengo una biyección que invierte inclusiones entre las subextensiones de lambda sobre K y los subgrupos cerrados del grupo de Galois. Entonces es muy parecida, es una correspondencia nuevamente, y es una correspondencia de Galois, y esta correspondencia nuevamente invierte contenciones en ambos lados. Entonces, más aún, la pregunta es, ¿qué pasa si L es de Galois? Bueno, si L es de Galois, entonces lo que voy a decir es que L es de Galois sí, solamente si este grupo de Galois es un subgrupo normal de este, ¿sí? Y en este caso hay un isomorfismo natural. Entonces aquí es exactamente la misma situación, ¿no? Y entonces hay un isomorfismo de la extensión de Galois de L sobre K, el grupo de Galois, con el cociente, ¿de acuerdo? Y entonces este es el teorema de Galois y se necesitaba. La verdad es que esta es una versión, hay otra versión de la correspondencia que tiene que ver con la acción del grupo de Galois, pero ya no da tiempo de verlo. Me voy a conformar con esta correspondencia. Esta correspondencia, ya se pueden imaginar, ¿no? O sea, el grupo de Galois actúa sobre las raíces, entonces yo puedo hablar en términos de las raíces, en términos de G-sets, o sea, de conjuntos con acciones, un grupo, y dar una correspondencia más o menos en ese sentido. Pero como yo quiero hablar de cubrientes, como vamos de tiempo, son la 1:42, todavía, ¿verdad? Todavía tengo tiempo, empecé a la 1, perfecto, en 15 minutos. Entonces, yo quiero hablar ahora del contrasujeto, que son los grupos fundamentales y los cubrientes. Entonces, esta es la parte muy, muy interesante. Y ya no voy a hablar de grupos fundamentales, sorry, no por hoy, porque de todas maneras, realmente lo que me interesa son los cubrientes. De hecho, esto lo debería poner en rojo porque... Pero algo hablé de grupos fundamentales al principio, algo les dije de que los grupos fundamentales son las clases de equivalencia de lazos, salvo homotopía, las clases de equivalencia por homotopía, y que el grupo fundamental me da propiedades importantes, muy importantes del espacio topológico, y lo relacionamos con cubrientes al inicio. Rápidamente les recuerdo que si yo quiero clasificar cubrientes, si no saben qué es un cubriente, ahorita lo van a saber, si yo quiero clasificar cubrientes, lo puedo clasificar en términos de subgrupos del grupo de Galois. Digo, del grupo fundamental, así como un poco como estamos clasificando aquí extensiones de Galois. Extensiones de Galois las puedo clasificar en términos del grupo de Galois. Aquí los cubrientes los voy a poder clasificar en términos de subgrupos del grupo fundamental. Y esa es una de las analogías que se tienen entre esta situación. Entonces, para eso se los escribí ahora a mano. Entonces vamos a esta parte. Lo escribí a mano porque ayer mi LaTeX me empezó a fallar y estoy teniendo muchos problemas para compilar. Y como estaba modificando las diapositivas que tenía para poderles platicar concretamente y saltarme todo el grupo fundamental, y ya no las pude modificar en el LaTeX, entonces pues ni modo, me lo tuve que aventar a mano porque me empecé a desesperar. Entonces espero que le puedan entender a mi letra, creo que sí se entiende. Si no, pues me dicen y lo platicamos. Por cierto, que si tienen dudas hasta ahora de lo que acabo de decir antes de que cambie de tema, pues es ahora el momento. Y si no, pues voy a avanzar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a considerar X un espacio topológico y vamos a decir que es la noción que definir una categoría, quiere decir la categoría de espacio sobre X. Entonces, X va a ser como el espacio base, es como lo análogo a mi campo K base. Entonces, X es un espacio topológico, un espacio sobre X, déjenme ir subrayando,
Entonces, un espacio sobre X es una aplicación continua que va de Y a X. Si se fijan aquí nuevamente, lo pongo así para que vean la analogía que hay entre las extensiones de un campo, ¿no? Es una aplicación continua, nada más que estoy en la categoría ahora de espacios topológicos. Antes estaba en la categoría de campos, y entonces una aplicación continua es así, ¿no? Igual la flecha posiblemente va al revés aquí, ¿no? Porque en la categoría de campos serán inclusiones, y aquí no son inclusiones, van a ser morfismos de este lado. Este es un espacio sobre X, en donde Y es otro espacio topológico. Y entonces vamos a utilizar esta notación para que quede claro nuevamente también la analogía. Entonces, cuando yo vean Y barra XP, pues me estoy refiriendo a este espacio, que Y es un espacio sobre X, y como un espacio sobre X es más bien la función, es la aplicación P, entonces hay que hacer referencia a P. Pero la verdad es que casi siempre pensamos en estos espacios como el Y mismo, ¿verdad? El espacio Y, pero tiene que ser el espacio Y junto con su aplicación a X. Entonces lo denotamos así si no hay confusión, Y sobre X. Entonces, un morfismo entre espacios, pues ¿qué va a ser un morfismo entre espacios? Pues simplemente un morfismo entre espacios es un diagrama conmutativo de este tipo, ¿sí? Es decir, un morfismo entre espacios es una función entre los espacios de arriba, o sea, entre Y1 y Y2, de tal manera que conmutan con sus respectivas proyecciones o con sus respectivos pi1, pi2, ¿sí? Entonces eso es lo que es una función entre espacios sobre X. Todavía no digo que es un cubriente, son una función de espacio sobre X. Entonces, fíjense que como yo quiero que esto conmute, eso quiere decir que si me tomo un punto aquí, X, entonces, si me tomo un X de este lado, ¿qué pasa? ¿Por qué no se escribe? Si me tomo un X aquí, entonces me puedo fijar en la fibra de X bajo P1, no sé, aquí está la fibra de X, aquí se puede ver en el ejemplo cómo está la fibra, ¿no? Esta está aquí. Me puedo tomar la fibra de X sobre un conjunto, y la conmutativa de este diagrama me dice que si me tomo la fibra sobre este conjunto, entonces la aplicación phi en realidad me manda la fibra en la fibra, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones. Ahora sí, vamos a ver lo que es un cubriente. Entonces, un cubriente de X es un espacio sobre X, que lo denotamos así, ¿verdad? Habíamos dicho que era una cosa como esta, Y es un espacio sobre X, pero además tiene condiciones más particulares, tal que para todo X en X existe un abierto B, de X que contiene X, es decir, una vecindad de X, de tal manera que si me fijo en la imagen inversa de esa vecindad, esa imagen inversa se puede escribir como una unión disjunta de abiertos. Esto quiere decir que es una unión disjunta de abiertos. ¿Con qué propiedad tienen esos abiertos? Que si yo me fijo en la restricción de P a ese abierto, me da un homeomorfismo. O sea que P, la restricción P a ese abierto es un homeomorfismo con el abierto original B de la base. Entonces, no sé por qué razón puse este dibujito aquí, me equivoqué. Esta era la imagen que yo quería mostrar. Esta imagen que está aquí. Entonces, esto es lo que hace un cubriente. Básicamente, yo me tomo este espacio, aquí arriba son varias copias, me tomo un abierto, me tomo el abierto, y aquí arriba son varias copias de ese abierto, y pues veo la fibra, ¿verdad? Y yo veo que cada uno de esos abiertos que están aquí arriba es el mismo, básicamente, que el abierto que está ahí abajo. Entonces eso quiere decir que sean homeomorfos. Aquí está la situación general, el plano sería el espacio topológico, y alrededor de cada punto pues está este abiertito que se ve reflejado en esta parte, ¿no? Este es un ejemplo ya mucho más real, ¿verdad? De un cubriente, un círculo, y arriba de él me tomo un círculo enredado, o sea, un nudo, un enlace más bien, dando dos vueltas del círculo, y entonces aquí la proyección se ve que hace que esto sea un cubriente, ¿no? Entonces es la idea de los cubrientes. Entonces, por definición, los cubrientes son proyectivos, ¿no? Yo le tengo que pedir a mi... No lo escribí aquí, ¿sí? Para que yo tenga un cubriente necesito que el P sea su proyectivo. Un cubriente es un espacio sobre H tal que para todo existe un abierto. Sí, no le dije. Le tengo que pedir que sea suprayectivo, sí. Ok, entonces esto agréguenlo como las condiciones. Los cubrientes son suprayectivos. O sea, las P's que yo estoy construyendo aquí tienen que ser suprayectivos. Y ahora vamos a considerar un ejemplo que es muy importante. Entonces vamos a tomarnos un conjunto discreto. Más que un conjunto discreto, podría ser un espacio topológico discreto. Si es un conjunto discreto, lo puedo dar la topología discreta, pero en general podría tomar un espacio topológico discreto. Y entonces puedo construir una aplicación del producto cruz de X cruz Y a X, que sea la proyección en la segunda coordenada. Es decir, con la primera coordenada quiere decir que sea a X y lo mando a X. Y entonces resulta que esta cosa es un cubriente, y es el cubriente trivial. Puedo ver que cumple todas las definiciones de cubriente. Cualquier abierto en X, me fijo su imagen inversa, pues va a ser el abierto aquí, cruz Y, ¿verdad? O sea, es un homeomorfismo. Y entonces, este es el cubriente trivial, ¿no? Este ejemplo es este, ¿verdad? Este que está aquí, por ejemplo, así, o así, es como el cubriente trivial, ¿no? Tengo esa estratificación. Este ya se ve que no es trivial, ¿verdad? Porque este no es el de abajo cruz dos veces, o sea, no son dos copias del mismo.
Bien, entonces aquí está esta cosa. Entonces todo cubriente es localmente trivial, eso es el dibujito que está ahí abajo. Eso quiere decir que todo cubriente tiene, por definición, ¿verdad? Tiene un abierto donde la imagen inversa son varias copias disjuntas de ese mismo abierto, y entonces eso se puede ver trivialmente, que es equivalente a decir esta situación, ¿verdad? Que es localmente trivial, que se puede ver. Este, entonces, Y tengo unas caracterizaciones. Un espacio Y sobre X, que no es necesariamente cubriente, digo, es cubriente si solamente si es localmente trivial. O sea, los espacios sobre X, si yo quiero distinguir entre los espacios sobre X que son cubrientes, pues lo único que le tengo que pedir es una condición que sea localmente trivial, que es esa condición de aquí arriba. Entonces, si Y sobre X es cubriente y X está en X, entonces la imagen inversa de X, que es la fibra, estoy diciendo que la imagen inversa es homeomorfo al conjunto de índices Y, donde el conjunto de índices Y es el que me hace esta desconexión, digamos, de la imagen inversa de. Y entonces es fácil ver en efecto que se tiene que ese homeomorfismo con la fibra. Entonces ahí está el dibujito nuevamente. Es intuitivamente claro, ¿verdad? Que si me tomo la fibra, pues son varios puntitos que están aquí, y esa fibra pues está en correspondencia biyectiva con el conjunto que indexa las copias, ¿verdad? Con el asís, claramente. Entonces, si X es conexo, entonces todas las fibras son homeomorfas, y entonces tienen que ser homomorfas el mismo Y. Eso es una propiedad por la continuidad, ¿verdad? Y la conexidad. Seguro. Si no fuera conexo y tuviera distintas componentes conexas, entonces podría ser que en cada componente conexa la fibra sea distinta. Pero si es conexo, pues claramente no es el caso. Ok, entonces ya estamos viendo ahí ciertas cosas, ¿no? Que se parecen un poco. Bueno, este es un detalle de los cubrientes, y ahora vamos a ver más bien cómo se parecen las cosas. Entonces se hace un grupo que actúa de manera continua en el espacio topológico Y. Entonces yo tengo un grupo que actúa, ¿sí? Y que actúa como funciones continuas. Eso quiere decir que actúa, pues básicamente es eso, que tengo un homomorfismo de G al grupo de automorfismos continuos de Y. ¿Qué son los automorfismos continuos de Y? Pues son las funciones biyectivas continuas de Y, ¿verdad? Ese es el conjunto de automorfismos de Y, las funciones biyectivas continuas de Y, las funciones invertibles de Y continuas. Entonces, que es un grupo, por cierto, claramente es un grupo con la composición, y entonces una acción pues es simplemente un homomorfismo de estos grupos de G al conjunto de automorfismos. Y normalmente consideramos que actúa por la izquierda, como las funciones actúan en general, ¿no? Por la izquierda. Entonces, se hace un grupo que actúa de manera continua en un espacio topológico por la izquierda. Entonces, la acción es uniforme. La acción es uniforme, es una definición, si para cada punto de Y tiene una vecindad abierta D, de tal manera que si G y G' en G son distintos, entonces G de U es igual, es ajeno a G' de U. Entonces, notar que G es una función continua biyectiva, es decir, digamos es la acción, pero lo puedo identificar con los automorfismos, ¿verdad? Entonces es una función continua biyectiva, entonces tiene sentido que me fije yo en la imagen de G, o la imagen de U bajo G. U es un abierto, si me puedo fijar en la imagen. Y entonces me puedo fijar en otra G', me fijo en la imagen, y entonces la condición para que yo diga que la acción es uniforme es que sean disjuntos, que siempre que G y G' sean distintos, las imágenes sean disjuntas. Entonces aquí está el dibujito. Yo me tomo mi U, entonces me tomo una G primero y lo muevo. Recuerden que G es un automorfismo continuo de G, es decir, es un homeomorfismo, ¿verdad? Es un continuo invertible, y además actúa como grupo, actúa bien con la función. Y luego me tomo otro, y entonces este abierto va a dar a cuando lo muevo con otro G'. Entonces la condición es que estas cosas sean ajenas. Esto también algunos autores le llaman propiamente discontinua. La acción es propiamente discontinua. Ok. Entonces esto lo quiero justamente para poder construir ciertos cubrientes. Entonces se hace un grupo que actúa uniformemente en un espacio conexo, Y. Entonces la proyección de Y a G módulo Y es un cubriente. ¿Qué es G módulo Y? Bueno, pues ya que tengo una acción de un grupo en un conjunto, me puedo fijar en sus clases de equivalencia, en el conjunto de órbitas. Y entonces el conjunto de órbitas adquiere nuevamente una topología, ¿sí? La topología cociente. Y la topología cociente es, digamos, la topología más fina que hace que esta proyección, la proyección usual, de que cada elemento lo mando a su clase o lo mando a su órbita, sea continua. Entonces yo lo puedo dotar de esta topología, es la topología cociente. Entonces, se vuelve un espacio topológico y tengo este morfismo. Y entonces lo que me está diciendo esta proposición es que construir así es un cociente. Entonces, siempre que yo tenga un espacio topológico y una acción uniforme de un grupo, entonces automáticamente tengo un cubriente. Entonces, fíjense aquí, para que vayan pensando con la analogía, ¿qué tal que si yo este espacio, en vez de llamarlo G módulo Y, como es el espacio de órbitas, lo llamara YG, con el Y arriba? Y YG, en vez de que quiere decir el espacio de puntos fijos, ¿verdad? Sino me voy a referirme como a las órbitas.
al espacio de órbitas. Y entonces, fíjese, me está diciendo que si yo tengo un grupo particular, no cualquier grupo, un grupo particular, entonces el espacio de órbitas, ese de YG, determina un cubriente. Un cubriente. No sé, lo dejo para que lo empiecen a ver. Entonces, ejemplos inmediatos. Si G es igual a los números enteros, R me considero como un espacio topológico, entonces los enteros actúan en los reales por traslación. Es decir, si yo como actúo un entero en un X, en un número real, pues trasládalo hacia la derecha n veces, muévelo, súmale n a esa cosa. Entonces, como esta acción es claramente propiamente discontinua, que es uniforme, ¿verdad? Lo que he dicho que es uniforme, entonces yo tengo automáticamente un cubriente, es un cubriente de R módulo Z, R es un cubriente de R módulo Z, y R módulo Z pues, es identificar a los enteros en los reales, y ustedes se dan cuenta que esto es homeomorfo a S1, entonces R es un cubriente del círculo, y el cubriente viene dado justamente por la acción de los enteros por translación. Y de manera muy parecida, ahora puedo fijarme en las raíces enésimas de la unidad de los complejos, y entonces las raíces enésimas de la unidad actúan en los complejos punteados, es decir, los complejos distintos del cero, por multiplicación, a una raíz enésima la mando. Entonces lo que estoy haciendo es rotar, ¿verdad? Todo el mundo sabe que si yo me tomo un número complejo y lo multiplico por una raíz enésima, entonces lo único que hice fue mandarlo a otro. O sea, me tomo un complejo, lo multiplico por una raíz enésima, entonces lo único que estoy haciendo es rotar a mi número complejo, tantas veces como el grado, digo, como el argumento del z que estoy multiplicando, de la raíz enésima, ¿verdad? Con la que estoy multiplicando. Entonces, eso me determina una acción en ese asterisco. Entonces, esa acción nuevamente es propiamente discontinua, ustedes lo pueden ver fácilmente. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que me induce un cubriente. Y entonces, el espacio de órbitas, es decir, los números complejos punteados módulo este grupo, del espacio de órbitas, pues se puede ver que es como un cono. Bueno, no me quiero tardar mucho, pero se ve que si yo me tomo una raíz de la unidad, entonces el cono que me determina esa raíz de la unidad se replica bajo la acción. Entonces este es como una región fundamental, ¿verdad? De la acción. Y entonces esta parte de la raíz se identifica con esta parte de la raíz. El cero no está. Entonces cuando los pego, pues lo que me queda es un cono abierto por abajo. Bueno, no tiene por abajo, pero este cono abierto por abajo, pues si ahora lo extiendo, pues me da los complejos punteados. Entonces esto nuevamente viene a ser los complejos punteados. Entonces eso quiere decir que los complejos punteados sobre los complejos punteados es un cubriente. Cubriente y dado por la función z a la n, en este caso va a ser por la multiplicación z a la n. En fin, un detallito. Okay. Rogelio, sí. Estamos sobre el tiempo. Si puedes ir cerrando, por favor. Sí, creo que ya casi acabo. Nada más me falta, si me dan 5 minutos más, acabo lo que quería decir. Ok. Entonces, vale. Cubrientes de Galois. Si X es un espacio localmente conexo fijo, lo que consideramos como la base, voy a definir lo que es un cubriente de Galois, y sea Y sobre X un cubriente. Entonces, a los automorfismos de Y, que ya habíamos visto que eran ni más ni menos los automorfismos de espacio sobre X, ¿verdad? Los automorfismos de Y, o sea, tienen que conmutar este diagrama, los voy a denotar por los automorfismos de Y sobre X. Ahí ya están viendo la analogía claramente con los grupos de Galois. Y entonces tengo que los automorfismos de Y sobre X actúan trivialmente en el L, en mi espacio, ¿sí? En el L le puse, aquí debería ser en Y, fíjate, la analogía le puse L y debería ser Y. El automorfismo actúa en Y por la izquierda, pues son funciones, y fíjense que respeta las fibras, es lo que ya había dicho. Entonces, toda fibra por fibra. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Pues quiero ver esta siguiente proposición, que me dice que si P es un cubriente y Z es conecta, en realidad esta es la proposición de arriba, en realidad la utilizo para la de abajo. Entonces, la acción del grupo de Galois, digo, ya le estoy llamando grupo de Galois, la acción del grupo de automorfismos en Y es uniforme, estoy viendo esta parte, la acción de esta cosa es uniforme, siempre, ¿verdad? Es una condición, es una cosa maravillosa, siempre es uniforme. Y si G es un grupo que actúa uniformemente en un espacio conexo Y, entonces el grupo de automorfismos, esta cosa que está aquí, es isomorfo a Y. Entonces, dado un cubriente, estoy poniendo que si yo me tomo ahora un cubriente, entonces el grupo de clases, bueno, el grupo de órbitas, es isomorfo al cociente. Entonces, si se fijan, esto ya es como la correspondencia de Galois. Me está diciendo cómo están los... por eso lo denoté igual, ¿no? Me está diciendo una cosa muy importante. Me está diciendo como en otros sentidos que para cubrientes esta cosa es como el grupo de Galois, tal cual. Y la correspondencia entre grupos de Galois y extensiones, en vez de extensiones, lo que estoy considerando son cubrientes aquí. Entonces, ya nada más para que me vea yo la definición concreta, es que es un cubriente de Galois. Entonces, un cubriente Y sobre X es de Galois si es conexo y este ρ, R barra que se construye aquí, es de Galois. Este es un natural, ¿verdad? Es decir, esta cosa es un cubriente, esta no lo sé, no necesariamente tiene que ser un cubriente, para que sea de Galois,
Entonces yo le pido que esa ρ sea de Galois. ¿Dónde está? Un cubriente, si es conexo, si es un homeomorfismo. O sea, lo que estoy poniendo es que esta cosa sea un homeomorfismo. Y entonces aquí abajo la propiedad que ya me hace ver que en efecto esto es muy parecido a las cosas de Galois. Un cubriente Y sobre X es Galois, sí, solamente sí, los automorfismos actúan transversalmente en cada fibra de P. Y si se acuerdan que lo mencionamos rápidamente al menos, que cuando yo estoy en el caso de campos y me tomo una extensión de Galois de un campo, o sea, una extensión de Galois en particular es separable y si es finita es el campo de descomposición de un polinomio separable, entonces la acción del grupo de Galois en las raíces es transitiva. Y aquí me dice justamente lo mismo. Me dice la acción del grupo de automorfismos del cubriente, o sea, los automorfismos de Y, actúa transitivamente en la fibra de P. Y entonces aquí un poco, esto lo pongo para que el estudiante que preguntó, ¿verdad? Que si la fibra y las transformaciones de DEC de alguna forma tenían que ver con las fibras de los restos polinomios, pues sí, hay una analogía casi directa entre estas dos cosas. Y ahora sí, finalmente con lo que quiero acabar es la correspondencia de Galois, ahora para cubrientes, y le llamamos así correspondencia de Galois, y ustedes van a ver por qué. Entonces, sea Y sobre X un cubriente de Galois, es un cubriente con la condición que acabo de definir. Entonces, para cada subgrupo Y del grupo de automorfismos de Y sobre X, que me dan ganas de haberle llamado grupo de Galois de Y sobre X, ¿no? Pero para cada H aquí, en este subgrupo de aquí, induce un cubriente pues, del grupo de órbitas, de ese subgrupo, y entonces ahora me dice que este es un cubriente, y además que es un cubriente de Galois, ¿no? Me dice, eso está padre. Y conversamente, siempre que yo tenga un cubriente conexo, tal manera que esto conmute, esto es como tomarse un subcubriente, entonces F es de Galois, y no nada más eso, que si yo me fijo en los elementos, en las órbitas, ¿verdad? En las órbitas de Y bajo esta acción de este grupo, recupero mi subgrupo Z. O sea, si ustedes no ven la analogía con el teorema de correspondencia de Galois, no sé qué van a decir, pero es sorprendente. O sea, la verdad es que es sorprendente que haya tanta analogía. Y las aplicaciones entre estos conjuntos, es decir, voy a cambiar esta, yo tengo una correspondencia biyectiva entre los subgrupos, que son subgrupos del grupo de automorfismos de Y sobre X, y los subgrupos Z y los subcubrientes Z de X, los subcubrientes de Y. Hay una correspondencia biyectiva, que además me permite decir, bueno, la correspondencia biyectiva es exactamente como se la imaginen, o sea, sí, aquí le estaba diciendo, ¿verdad? Que H lo manda al conjunto de órbitas bajo la acción de H en Y por otro lado a un subcubriente lo manda a los automorfismos del cubriente de Y sobre Z. Esa es la correspondencia biyectiva que está aquí. Y me dice cuándo está este cubriente sobre X es de Galois. Me dice, esta cosa es de Galois, sí, solamente sí, el subgrupo